Es un placer estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Día a día estamos conversando acerca de la palabra de Dios y en esta oportunidad estamos durante estos 3 meses, enero, febrero y marzo, viendo algunos pasajes del libro de Isaías. Bienvenido con ustedes el pastor Juan Millanao, que es docente de nuestra universidad. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Por el que les habla Raúl Medina. En esta semana vamos a tomar y vamos a conversar acerca de unos capítulos. Yo creo que este es un fin de una sección, me parece, pastor, los capítulos 36 al 37. Según algunos autores, dice que es uno de los capítulos más dramáticos de toda la Biblia. Uh-huh. Pero hay un aspecto bien importante también en estos capítulos, que la Biblia, primero, ¿no es cierto?, es base de nuestro conocimiento de la historia que ha pasado en la Biblia. No es un libro de historia, pero cuenta mucha historia. Pero resulta que aquí en las tablillas cuneiformes, ¿no es cierto?, se encuentran estos relatos que ahora nosotros vamos a mencionar. Así que de alguna manera estos dos aspectos, Dios revelándonos y por otro lado la arqueología revelándonos que existen o existieron estos reinos de los cuales nosotros vamos a conversar ahora, y de la importancia que tuvieron. Por algo los colocó Dios y permitió que estuvieran en su palabra. Bueno, tenemos, tal como tú dices, una perfecta conjunción entre historia y fe en el relato de esta semana. Porque efectivamente la arqueología y otras disciplinas vienen a apoyar, a reafirmar el relato bíblico. Pero hay unas secciones aquí donde Dios interviene en una forma extraordinaria que debemos aceptar solamente por fe, ¿ya? Así que, como ocurre otra vez y muchas veces en la Biblia, la fe se abraza con la historia, o la historia con la fe, ¿ya? Eso es lo importante de este relato, me parece. Mientras usted los mirara con detención, pudiera ver que aquí hay personajes que están en acción. Primero, Dios, ¿no es cierto?, dando una información a Isaías transmitiéndosela al rey. ¿El rey quién es? Sedequías, ¿no es cierto? Y hay un rey que está tratando de atacarlos, y ese rey se llama Senaquerib. Sí. Interesante porque hay nombres bien similares aquí en estos relatos. Por ejemplo, Sedequías o Ezequías, que es el hijo de Acaz, ¿no? Y que en el orden histórico, en el flujo de la historia y del relato, aparece aquí Ezequías, ¿no? Qué interesante que es un muy buen hijo de un muy mal padre, ¿eh? Es decir, esto se da en muchas familias. Es decir, parece que los hijos deciden ser exactamente lo opuesto al padre. A pesar de la influencia de los progenitores, los hijos, la gente dice, me salió bueno este hijo, ¿eh? No es una lotería realmente, no es suerte, no es azar, ¿no? Pero bueno, eso es un misterio, cómo los hijos son resilientes, cómo los hijos van decidiendo por el lado del bien, de la justicia. Todo eso es un asunto muy complejo, ¿ya? Pero que se da, y nosotros creemos que Dios está detrás. Ahora, Raúl, quisiera destacar lo que decía el versículo central, que dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Y dice, tú hiciste los cielos y la tierra. O sea, no solamente Dios es Rey de Reyes, sino es el creador de la tierra. Y aquí se está citando el principal atributo de Dios en la Biblia, que Dios es creador. Cuando se produce esta conjunción de Pilato, Herodes y el pueblo de Israel, Hechos 4, y la iglesia preocupada porque incluso Juan, Pedro han estado en la cárcel, quieren eliminar a los líderes de la iglesia preocupada se arrodilla a orar. Y lo primero que dicen y afirman en la oración,
está en Hechos 4, es que Dios es creador. Y aquí también aparece entonces este Dios extraordinario, ¿no es cierto?, que va incluso a usar las leyes de la naturaleza que Él mismo creó, sin que Él esté supeditado a esas leyes. Dios trasciende todas esas leyes, ¿no es cierto? Y lo vamos a ver en acción una vez más aquí. Este es el Dios que invoca, ¿no es cierto?, Ezequías, y es el Dios que responde. ¿Ya? Ahora, lo interesante de esto, amables oyentes, es que este rey Ezequías tuvo que pagar las consecuencias de su padre y de los anteriores, ¿no es cierto? Y Acaz, por ejemplo, pero él tomó decisiones muy distintas a las de su padre. A su padre, cuando nosotros lo hemos estudiado, cuando le ofreció Dios, voy a decir así por medio de Isaías, ¿no es cierto?, que lo iba a librar, él no aceptó y buscó alianza humana. En este caso es el ejemplo que uno debería tomar ahora. Este rey Ezequías no confió en los humanos, sino confió en Dios. Y de eso vamos a ser bien enfáticos en comentar de que en realidad nuestra ayuda no está de parte de un pastor, de un buen miembro de iglesia, sino de Dios directamente, en la dificultad, porque él tuvo realmente, digamos, problemas bastante serios. Si uno se coloca en la historia, que están siendo atacados, que los vienen incluso a amenazar con palabras muy, voy a decir, corteses. Incluso algunos historiadores piensan que habló fuerte para que todo el pueblo que estaba arriba mirando y escuchara lo que él dijo. O sea, era un asunto que cualquiera la podría debilitar, pero él tomó el camino correcto. Así que es bien interesante. Así que este conflicto se genera antes, ¿no es cierto? Antes, con Acaz, prepara el ambiente y lo sufre su hijo, que es el rey que está. Así que vamos a ver un poquito lo que es la preparación del conflicto, con ataduras 36.1. Si usted mira su Biblia, se va a encontrar con ese texto allí en Isaías 36.1. Mire lo que dice, porque me parece interesante que usted mire un poquito. No vamos a poder leer todos los textos en realidad, pero si usted mira con detención 36.1, que es lo que dice: a los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. ¿Qué le parece a usted frente a una situación así? Usted, y a propósito, Juan, Ezequías había preparado para que no los invadiera, ¿no? Había fortificado estas ciudades, Argen y mismo Jerusalén. Bueno, defenderse, ¿no? Claro. Y no es eso falta de fe, es, digamos, la función de un líder. Aquí recordamos tiempo pasado cuando David iba encendido su espíritu por el Espíritu de Dios contra Goliat, pero utilizó unas piedras lisas, piedras no aptas, cualquier piedra. No cualquier piedra. Así que aquí Ezequiel está haciendo lo mismo, está listando las piedras, pero sabe que en el fondo todo está en las manos de Dios, pero ellos no están ausentes. Tiene instrumentos aquí para movilizar a su pueblo, para galvanizar la voluntad de su pueblo. Y eso es lo que este buen líder Ezequías está haciendo, ¿no? Les dejo este texto antes de terminar nuestra conversación este día. Dice: a los 14 años, Segunda Crónicas, capítulo 32.1. Mire qué interesante lo que dice acá. Dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarla. Interesante esa expresión. Bueno, a los oyentes, vamos a volver mañana. Que el Señor los bendiga.